como socializarnos más con otros compañeros y conocer más personas agradables. El objetivo de fase 1 era, digamos, de alguna manera invitar a los participantes, estudiantes y profesores a que se familiarizaran con su territorio. A través de un ejercicio de cartografía social, lo que queríamos era que los participantes se atrevieran a mapear diferentes interpretaciones de su territorio, cuáles eran los lugares que más frecuentaban, qué historias conocían, y a partir de esa indagación como previa sobre el territorio, en esta primera fase también hubo un ejercicio de imaginación histórica en donde se le pidió a los participantes que se imaginaran un personaje de Colombia o de los territorios colombianos de hace 200 años. Esto permitió también que los participantes empezaran un poquito como a interactuar con el pasado histórico, con las historias que conocían y a mezclarlo con el entendimiento que tenían sobre su territorio. Es muy importante para nosotros porque ellos interactúan con personas distintas al común y corriente. Es muy interesante escucharlos a ellos, ya que lo que proponen sale de la cotidianidad. Por lo tanto, se nota en los estudiantes ese afán de investigación y que están muy animados en este taller. Pues estuvo bien porque pues, están hablando del tema del Bicentenario, que es uno de los temas más importantes, ya que estamos en un lugar muy importante porque fue acá donde se libró la batalla. Y pues me parece un buen taller porque así podemos conocer más de nuestra historia, aparte que vamos a hacer investigaciones en las cuales podremos descubrir cosas nuevas. Me gustaría investigar más sobre la Casa de las Seis Ventanas, la Casa de Varguitas, que fue el cuartel de los patriotas, sobre en realidad si Bolívar se escondió en la Piedra Hueca o se posicionó ahí, o sea, surgen tantas preguntas que son muy interesantes investigarlas, conocer más sobre ellas. Chévere porque podemos dibujar y contarles a ustedes lo que conocemos de acá. Compartir con los niños de grados más pequeños, uno como que se siente de los grados grandes y como que no voy a hablar con los pequeños. Y pues ver que ellos tienen como una inocencia que los hace pensar distinto a nosotros, enriquece como nuestro pensamiento y eso me parece muy chévere. Interesante que vengan y ayuden a construir el taller con la comunidad educativa, con la gente que tiene la atención y el interés de desarrollarlo. Y pues buenísimo combinar a los niños de la primaria, los niños pequeños, con los niños de la básica, de octavo y de noveno del colegio. Los niños en la elaboración de ese proyecto van a conocer la historia, ¿sí?, elaborando herramientas que de pronto facilite enseñarle a los mismos compañeritos más adelante. Entonces es que la formación tiene que ser integral. Me pareció muy interesante la propuesta desde el punto de vista en que se quería trabajar el asunto del Bicentenario y el tipo de productos que estaban proponiendo. Entonces pues esa primera impresión me llamó la atención y por eso el grupo se comprometió mucho con el trabajo que se hizo debido a eso, a que era interesante el planteamiento acerca de una mirada distinta al Bicentenario. El objetivo de la fase 2 era que los estudiantes ya se familiarizaran con herramientas propias de la investigación histórica como fuentes primarias y secundarias. ¿Qué hicimos? A partir de los intereses que empezaron a aparecer en fase 1, trajimos fuentes específicas de los diferentes municipios, fuentes históricas, que les permitieran a los participantes familiarizarse con todas estas historias de hace 200 años que cruzaban y han construido de alguna manera su territorio y su municipio. Recorrimos todo el salón mirando hasta cédulas, llaves y libros. Es un taller donde pues vemos diferentes puntos de vista, nos escuchamos, hablamos, nos escuchan, escuchamos y nos han despertado muchas dudas que pues no teníamos antes. Nos integramos más a la historia, pues ya nosotros en el grupo podemos dialogar y aprender. Que gracias a la historia hoy estamos aquí, que pues
de hoy en día no sabemos mucho de la historia, que tenemos que aprender más sobre la historia. Al final de esta fase, los estudiantes ya construían sus primeras, digamos, indagaciones, una lluvia de preguntas posibles de investigación que se iban a depurar en fase 3. En fase 3, los estudiantes ya llevaban adelantado un proceso de indagación sobre los temas que habían escogido. Habíamos cerrado fase 2 con unas preguntas iniciales. Lo que hicimos en fase 3 fue aprovechar precisamente esos intereses para que los estudiantes escogieran fuentes históricas particulares y profundizaran en la crítica de fuentes, que es un método histórico particular para construir historias. Siento que los chicos vienen, yo creo que más preparados de lo que uno esperaba. Ellos ya vienen con mucha más dinámica, mucha más información. Siento que ya han trabajado muchísimo y para este taller 3 va a ser muy interesante. ¿Qué se ha pretendido? Pues por un lado, que esos elementos que han desarrollado de manera teórica ya se materialicen y empiecen a coger forma. Creo que en taller 3, cuando definimos los grupos y les di como esa primera pequeña clase de cómo funcionaba una cámara, de cómo contar una historia, de qué era lo importante que tenía que tener una historia, se animaron demasiado y creo que el hecho de tener una cámara los enloquece, los anima muchísimo verse y reconocerse a ellos mismos. Creo que eso es muy valioso. Nos explicaron sobre los ángulos, sobre cómo realizar o elaborar la escaleta para poder hacer el producto visual. Eso sirvió mucho para los estudiantes para que se dieran cuenta que para poder realizar ese tipo de trabajos no se puede partir de la nada, sino que es necesario la revisión, la documentación, categorizar, seleccionar ciertas partes de información que son las que se van a utilizar en la realización y en los productos. Pues la investigación nos llevó como a descubrir una manera creativa de hacerlo, de que no todo tiene que ser tan cuadriculado para ser bonito. Queríamos plasmar más que todo como lo que sentíamos en el momento y pues cómo lograr que se viera bien, que se viera bonito. Acá con Viviana vimos la pintura, nos trajeron material que es el lienzo, las pinturas, los pinceles, muchas cosas. También nos trajeron su enseñanza para poder hacer para hacer los talleres. Este taller fue fundamental porque también fue la oportunidad para que los estudiantes conocieran las diferentes técnicas artísticas y tecnológicas que existían para transformar su investigación en un producto creativo, artístico o tecnológico. Digamos que la idea y el objetivo principal, un poco transversal a todas las fases, era que los estudiantes se pudieran dar cuenta que hay formas distintas de hacer investigación que pasan también por crear productos utilizando otros saberes, otras disciplinas, otros conocimientos. El reto personal está en materializar todas esas ideas, porque es reducir la información macro en algo muy pertinente y muy puntual. Fase 4 fue una fase enteramente creativa. Ya habían unos insumos concretos, por ejemplo una escaleta, por ejemplo un guión, que le permitió a los participantes avanzar mucho más en los 2 días de fase 4 en todo el proceso creativo. Las salidas como a campo, sobre todo en la parte audiovisual, pesan un montón y generan y disparan muchas cosas, disparan empatía, disparan confianza y son cosas que se ganan solamente en esos momentos. En el aula es muy difícil que se den y al salir y como enfrentarse al mundo, digamos, a través de una cámara, se disparan muchísimas cosas. Mi grupo se llamaba Las Hijas del Agua. El día que fuimos a grabar, subimos a la cascada del Boche, queda como a 10 minutos, 15 minutos. Llegamos a la cascada, empezamos a cuadrar todo, los trajes, para poder hacer la representación. Hicimos como un rito sagrado, como hacían los indígenas. El río, la niña, el agua que viaja por su cuerpo. La niña se baña y va creciendo. Niña, mujer, agua. El hilo sagrado en el cuerpo del bosque. Definitivamente, el conocimiento se debe apropiar haciendo.
no repitiendo ni imitando, es haciendo, y así lograremos que nuestros estudiantes se enfoquen y tengan una educación realmente práctica. Los participantes, tanto estudiantes como profesores, se dedicaron a grabar, por ejemplo, los podcasts, a trabajarle a los guiones para que fueran mucho más ricos, con datos. Empezaron a tomar las fotografías que tenían que tomar o hacer las grabaciones y los rodajes que estaban predeterminados en estas herramientas como las escaletas o como los guiones, que les estaban dando ya herramientas técnicas concretas para poder traducir su investigación en productos específicos. Se trabajaron las medicinas en la época del siglo XIX o independencia. La historia relata una cena donde la abuela cuenta cómo se trabajaron esas plantas y se destacaron el uso de la caléndula, la hierbabuena, el apio y el llantén. Mi grupo específico era un grupo pequeño, de la mano de la profesora de primaria, tercero, cuarto y quinto grado. Un grupo muy activo, propositivo, de un entorno rural neto. Y esto pues le dio un toque personal al producto sonoro. En este caso era un podcast con cierta dramatización, con una búsqueda de sonidos de apoyo, con un guión y con una creación de coplas original por parte de los niños y la profesora. Y desde Tame, Arauca, Bolívar y Santander, con vino Porto brindaron para una campaña emprender. Primero teníamos que planear, no sé, pensar qué tipo de lenguaje queríamos expresar y la exposición, y pues ya nos dieron la idea de las fotos intervenidas, que pues fue una idea espectacular, y pues en esta aplicamos los conocimientos que teníamos de, en nuestro caso, la vestimenta, y ya los recalcamos en las fotografías con los trajes típicos y con la personalidad de cada una. Y pues dijimos que el video podría ser más fácil para el proceso de la arepa. Entonces nosotros dijimos, pues votemos, quién quiere con el video y quién no. Y pues ganaron los del video, entonces escogimos el video. Hicimos grabaciones en varios lugares. Les queremos compartir el trabajo de la investigación sobre la evolución de la arepa desde la independencia de Colombia. Buscando fuentes nos remitimos a la dieta indígena, encontrando por primera vez escritos que evidencian la existencia de la arepa a través de la historia en nuestro país. Las 3 primeras sesiones fueron lo teórico, y las 2 últimas fue cuando nos tocó salir a la calle, grabar con la gente, hablar. Pero estuvo bien, o sea, fue cómodo porque, no sé, nunca hacemos eso. Y salimos al parque a preguntarle a la gente. No nos debemos quedar siempre con lo que tenemos, sino como abrirnos más a todas las respuestas posibles, porque pues hay muchos puntos de vista y tal vez algunas cosas no nos las muestran, y es válido saber más. Así que no se pierdan este programa y bienvenidos a Colombia a Fondo. Salimos a la calle a preguntarle a la gente si sabía cómo estaban los indígenas antes de la independencia, y esto fue lo que nos respondieron. Los indígenas antes de la independencia estaban bien posicionados en nuestro país. También nos adentramos al colegio en busca de más respuestas, y esto fue lo que nos respondieron. Pues yo pienso que los indígenas estaban en esclavitud. Tras esto queremos decir que debemos apropiarnos más de nuestra historia e invitarlos a ser un poco más críticos a la hora de analizar una fuente histórica, pero principalmente no olvidemos nuestras raíces. Uno de los lenguajes que fue fundamental, o de las posibles técnicas que los estudiantes y los docentes pudieron explorar, fue la técnica pictórica, a través de 2 productos, básicamente cometas intervenidas y también lienzos con acrílico. Durante estos procesos de creación a través de lo pictórico,
digamos que el paso a paso era distinto. Los estudiantes primero tenían una consulta amplia sobre fuentes visuales históricas que les ayudaba un poco a contar o a relatar la historia que ellos querían contar. Nuestro tema era ver el paisaje cultural como era antes y el después, ¿sí? Las preguntas eran como qué ha pasado, cómo se ha modificado ese pueblo, ese paisaje. Me pareció muy chévere porque nunca había hecho una cometa. Sí pinto, pero no así con diferentes pinceles, con diferentes pinturas, en diferentes telas. Se ha sentido muy satisfactorio porque es como algo nuevo que hemos visto. Pues nuestro proyecto fue sobre los niños, el papel del Estado en el caso de los niños abandonados en la época de la independencia. Hicimos una cometa que en el centro tiene una imagen muy precolombina, la representación del Estado agarrando a los niños. También tenemos la comparación de un indígena y un niño, porque también trabajamos sobre los indígenas. Qué experiencia tan hermosa. Siempre creí que se necesitaban horas, que se necesitaban ser súper especialistas, y tú me has hecho sentir lo sencillo que es recopilar una información, lo sencillo que es. Gocé mucho y los chicos se dieron cuenta de cómo se debe gozar tomando los textos antiguos y sacando el provecho de lo que quiero que se vea hacia el futuro. Es en el caso cuando vimos que la arepa se puede perder y que vamos a utilizar el video y el documental para que los jóvenes de nuestra región se den cuenta de semejante cantidad de argumentos que tenemos para que la arepa siga siendo ese rico alimento que tuvieron nuestros indígenas. Fase 5 fue la última fase de trabajo, de alguna manera, y fue enteramente de creación. De nuevo, habían grupos que estaban trabajando documentales, que estaban trabajando sonovisos, que estaban trabajando podcast, que estaban trabajando fotografías y que además iban a intervenir esas fotografías. Entonces, durante los 2 días de fase 5, los estudiantes y los profesores estuvieron trabajando en campo, haciendo las tomas que hacían falta para sus documentales o interviniendo las fotografías con diferentes materiales o terminando las pinceladas de sus lienzos o de sus cometas intervenidas, y fueron 2 días enteros de creación en donde se pulieron muchísimo esos productos finales. Ahí empezamos todo el trabajo de intervenir las fotografías a nivel de color, a nivel de las formas y sacar específicamente de una manera muy realista lo que son las hojas y las flores de la caléndula, la hierbabuena, el apio y el yanté. Y pues digamos que en el producto visual la creatividad que manejaron pues todos los miembros del grupo, porque todos de alguna manera aportaron en cierta medida para la construcción de ese producto, entonces es un producto colectivo. Entonces creo que ese es como el aprendizaje más importante. Siento que la metáfora de la cometa como pretexto para dejar volar la imaginación, los sentimientos y las emociones fue el espacio ideal. Se pudo un mural, claro, se pudo un mural, pero el mural es rígido, es quieto. La cometa es dinámica, es flexible, se puede guardar, cuidar, soltar y liberar. Creo que ese es el ser humano, esa parte de poder transformar y dejar volar. Tanto el documental, que implicó una movilización un poco, digamos, difícil, pero también interesante, a una cascada, y las cometas que se vuelan pues en un espacio abierto, hizo que los niños se integraran de otra manera con nosotros, con ellos mismos, que valoraran y evaluaran también todo su proceso de manera diferente. O sea, una vez estando en la cascada y grabando toda esta, digamos, narrativa sobre el mito, o en la volada de cometas y ver a los niños correr y ver todo lo que habían pintado y lo que significaba para ellos, pues simplemente como que reivindica el hecho de que fue un proceso que se siguió en las 5 fases que planteamos, en donde posiblemente
los niños aprendieron algo que no sabían. Y a nosotros nos enseñaron un montón sobre sus contextos, sus vidas, sobre la manera en la que crean, sobre los temas que les interesan y pues es bastante como gratificante. Que es bonito dar a conocer los años anteriores de nuestros indígenas, la historia de ellos. Pues primero he aprendido sobre lo de la pintura, los colores. Segundo, he aprendido la cultura de hace como 200 años, 2 siglos prácticamente, en el siglo XIX, qué pasó, cómo fue la independencia. He aprendido mucho sobre la cultura. Que es muy chévere cómo nos dejan ser. O sea, los otros proyectos en los que yo he estado nos guían a tener un producto que ellos quieren. Ustedes nos guiaron a encontrar lo que nosotros queríamos y a darle una personificación, nosotros con las cometas, otros con documentales. Esta es la casa de Varguitas, aquí fue el cuartel general de las tropas patriotas. Esto, pues aquí trajeron a James Rook, le amputaron su brazo ya que le había corrido gangrena. Pero el muy valiente al verlo caer, lo toma con el otro, lo levanta en alto diciendo: si con este brazo vencí, con el otro venceré, viva, viva la paz. Aprendimos más sobre las casas, pues afortunadamente pudimos entrar a la casa de Varguitas, a la de las 6 ventanas. Sí se alcanza a responder completamente porque pues conocimos más de las estructuras y conocimos que la mayoría de casas estaban construidas con fique, los materiales, bueno, etcétera. Pues estuvo muy chévere esta gran oportunidad que nos dieron, pues nosotros fuimos muy afortunados. Me sentía fotógrafo. Sí, me gustó harto. Tuvimos demasiadas oportunidades de socializar con compañeros porque yo no tenía esa habilidad de socializar con muchas personas. Las investigaciones, tantas cosas que nosotros aquí como institución no teníamos en cuenta y sí, me parece una buena experiencia. He aprendido a compartir con los demás, a ser una gran persona, a hablar adelante de cámaras, que no se terminara y que pudieran otras personas más también poder sentir esta experiencia tan linda. Pues fue una experiencia nueva en la que aprendimos todos, fue un trabajo de equipo en el cual simplemente conducía, ellos proponían y pues mi papel era como sortear la carga que estaba en el camino. Bueno, yo creo que un gran aprendizaje es que podemos tener pues historias gigantes a metros. Una de las chicas vive muy cerca a la cascada en donde digamos que es muy icónica de Socha y donde se realizaron muchísimos ritos indígenas. Entonces siento que ese es un aprendizaje muy grande que sobre todo le quedó a ella, porque tuvo como la experiencia de ver otra cosa más allá de ay, es una cascada que está al lado de mi casa, pero también pues un aprendizaje creo que para la profe y para todas en general, como que hay historias en todas partes. Fase 6 fue una fase muy importante porque fue la fase de socialización. Digamos que desde fase 1 a fase 5 todo transcurrió en el aula y en diferentes lugares del municipio en donde los chicos tenían que grabar, tomar fotografías, pero nadie se había enterado muy bien de lo que estaba sucediendo al interior de los colegios. Y además los papás tenían muchas expectativas, los rectores estaban más o menos enterados, pero habían muchos detalles que no se conocían. Entonces fase 6 fue la fase que vino un poco a culminar y a socializar todos estos productos y también a contar todo el proceso y digamos todos los momentos a veces difíciles, a veces más satisfactorios, de muchísimo aprendizaje por los que habían pasado los diferentes grupos de investigación. En fase 6 lo que hicimos fue una socialización en donde se invitó abiertamente a padres de familia y a la comunidad estudiantil. Se hicieron las muestras de los productos audiovisuales, de las cometas, se hicieron las muestras también de los lienzos, se hicieron las muestras de los podcasts, de los sonovisos, de las coplas, de diferentes productos que terminaron, digamos, como resultado de todo este proceso de investigación. Hay procesos muy particulares, entonces, por ejemplo, en el caso de las pinturas de Viviana, siento que es muy importante para cada una de las personas que lo pinta porque aprenden mucho como tal de la técnica y es un tema muy de ellos con la pintura que les termina sirviendo como para en otros espacios de su vida.
Por ejemplo, con las fotos, yo siento que como tal el proceso es mucho más divertido y el trabajo en grupo que se ha generado ahí, siento que ha sido muy bonito. Y después ya todos los documentales me parece que han sido muy chéveres. Siento que en los documentales se ha podido trabajar muy bien, como se ve más tal vez como el consolidado de la investigación, tal vez de alguna, como tiene un principio y un final más claro, entonces hay una narrativa y eso facilita como contar o responder de cierta forma a la pregunta de investigación. Cuando uno estudia pedagogía, hablan de los conocimientos previos, hablan del conflicto cognitivo y el aprendizaje significativo. Y me parece que en eso se resume esos talleres. Y fue significativo el producto, ¿cierto? Porque se generó interés, los muchachos no estaban trabajando por una nota, no estaban trabajando, o sea, lo estaban haciendo por gusto. Y eso fortalece un montón el aprendizaje, ¿sí? Hacer un tema que sea lúdico, algo que les guste hacer, explorando de pronto temáticas que no son muy llamativas para la edad, del interés de ellos. Sin embargo, se hicieron bastante llamativas porque estaban haciéndolo de una manera que no se sienten, digamos, limitados por la nota o condicionados. En realidad muy buena porque ellos no llegaron como los típicos profesores que llegan, vamos a hacer tal cosa, no, ellos empezaron a hacer como las clases más dinámicas, entonces en un solo día lograron ganarse nuestra confianza, entonces pues fue muy bacano trabajar con ellos. No se había presentado algo así y pues a pesar de que estemos acá cerca del monumento no teníamos alguna idea de lo que era Bicentenario y los temas variados que eran antes, ¿no? Todo lo que uno hace es un aprendizaje constante, entonces fue una experiencia muy enriquecedora, tanto para nosotros los docentes como para los estudiantes, entonces digo que es maravilloso en el sentido en que todo fue muy coherente, se pudo realizar todo el proceso y pues el producto final que no, digamos que no es la conclusión, pero sí nos permite ver que ese tipo de trabajos funciona para la elaboración de esos productos. Hoy prácticamente viene siendo la culminación de todos los proyectos que este grupo de investigadores realizaron con los estudiantes de nuestra institución. Pues los resultados son muy buenos, los estudiantes terminan con una cara de satisfacción por lo realizado, se les ve que están contentos, están felices. Nos dejó una enseñanza, mirar nuestra historia para poder entender muchas cosas de las que hoy están pasando y que siguen pasando, el porqué. Fue muy especial porque en esta fase pudimos entregar un reconocimiento y un diploma por parte del Ministerio de Educación Nacional a todos los participantes. Pudimos por fin ver todos los productos culminados y de nuevo reconocer como todo el esfuerzo que cada uno le había dado a todo el proceso. Orgullo de estar aquí, de ser boyacense, de ser colombiana.